Seguramente el hecho de que tanto el director general de Radio Televisión Española, don Fernando Castedo, como el director de informativos, don Iñaki Gabilondo, cayeran también a la oposición del PSOE, influyó a que despertaran cada vez más recelo en el gobierno de la Unión de Centro Democrático. Muchos de sus dirigentes pensaban que los directivos de RTVE trabajaban a favor de la oposición y en contra de ellos. La televisión española estaba acusada. Me ha enseñado usted antes un ejemplo, pero es de marzo. Yo no he sido marxista nunca, no lo soy, y de luego no lo era. Simplemente estaba en el papel propio de un director general que quería ser independiente, que además la ley le obligaba a serlo. Pero eso continuó después con otros medios que si había, lo presidía Luis María, lo dirigía Luis María Ansón, que si el director general pues era un infiltrado socialista. El gobierno está actuando con miedo y si no tiene miedo el gobierno, que explique por qué ha cesado al director de los servicios informativos por sacar el problema de los 2 millones de parados en esta televisión. Y además, ¿y por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explican? Por miedo. Comentar sobre el paro, me parece haber entendido. Sí, el final fue un documental muy duro sobre el paro, porque el paro era muy alto y se hizo un reportaje se hacía después del telediario. Hacíamos media hora un suplemento al telediario sobre un tema específico, ya que era un reportaje muy caliente y muy duro, con la gente muy enfadada, y ese fue un poco el desencadenante final, ¿no? Seamos precisos en los términos. El gobierno no ha cesado a nadie. Hay un cauce, un estatuto de televisión. Yo voy a ser muy preciso. El gobierno hay un director, entonces está llamando mentiroso al director del ente público. No, señor. El director del ente público. Claro, Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del gobierno, no pidió la cabeza de Iñaki Gabilondo, pidió mi cabeza. Es decir, a los 3 días de yo llegar a televisión, de llegar él a la presidencia del gobierno, pues tuve una entrevista con él, y en esa entrevista pues me dijo que consideraba pertinente que yo dimitiera. Entonces yo me negué a esa dimisión. Dije que yo acababa de tomar posesión hacía 2 meses escasos, que tenía una labor que cumplir, que tenía ese encargo y que no veía razones para eso, y que con todo el respeto que me merecía la presidencia del gobierno, pues que creía que debía seguir adelante. El primero en caer fue don Iñaki Gabilondo, como director de informativos, y el motivo de su cese fue que emitió un reportaje sobre el paro en el que salían muchos parados denunciando su miserable situación, y se descubrió que algunos de los que salían eran parados falsos. No era mentira que había un gran número de paro en España, pero en concreto los que salían eran miembros de sindicatos, de UGT y de comisiones que en realidad no estaban en el paro. Incluso se dio el caso de uno que aseguraba tener 4 hijos que alimentar y en la realidad no tenía ninguno. ¿Se refiere usted a si me he arrepentido de cesar o si me arrepiento de haber cesado a Iñaki Gabilondo? No me arrepiento ahora de ese cese, porque como dije entonces no fue por razones políticas, sino que fue por razones estrictas de criterio de dirección, valorando las circunstancias profesionales de la gestión llevada a cabo hasta ese momento. El autor del reportaje había sido el periodista don Fernando de Giles, pero se consideró que el señor Gabilondo era responsable por haberlo emitido y por eso fue destituido. Y él era el director de los informativos, y salió un programa sobre el paro que él no había visionado, y en un momento especialmente crítico. Entonces yo lo único que le dije, yo creo que como director de informativos eso es un programa que debía haberse controlado, visto por el director de informativos, para ponderar la conveniencia de sacarlo o no. Era una segunda parte de ese programa que se podía haber dado perfectamente 2 o 3 días después sin mayores problemas. Y en base a eso, pues yo tomé la decisión de decir, mira, Iñaki, creo que debes dejar la dirección de informativos, hablamos mañana y te incorporas a otro lugar de la casa. Luego él me dijo que no se quería incorporar a otro lugar de la casa. Aunque a don Fernando de Giles se le consideraba un periodista de izquierdas, no faltaron quienes, como don Alfonso Guerra, pensaron que podía haber manipulado aquel reportaje a posta porque en realidad era un infiltrado de la extrema derecha, dado que en sus inicios periodísticos había trabajado para el periódico El Alcázar. Pero es que además, este programa estaba preparado por el equipo anterior, por el señor Irasazábal. Es un hombre que aquí en la casa se dice que es un hombre del Alcázar, de ultraderecha. O sea, que ahí hay de todo. Su salida en Televisión Española fue muy polémica. Esta es la portada que publicó. Eso fue así. Nosotros fuimos, como he dicho, nombrados dentro de una lógica que fue impuesta por Adolfo Suárez. Y entonces, aquello que Suárez hizo, aquel intento de jugar un juego abierto, profesional,
Él lo decía, a mí me dijo, mira, la televisión no se la cree nadie, de manera que no me sirve ni a mí. Entonces, prefiero que consiga credibilidad, aunque sea diciendo cualquier cosa que... Y efectivamente, cuando llegó el nuevo gobierno consideró aquella política de Fernando Castedo como un error a corregir. Era un error a corregir, que de hecho se corrigió. También caería don Fernando Castedo, al que el propio presidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, e incluso el expresidente don Adolfo Suárez, le pidieron que dimitiera por considerar que estaba más cerca del PSOE que de ellos. Poner fin a aquella guerra del gobierno con la televisión española. Usted está diciéndolo muy bien, porque al final no tenía sentido una guerra de una institución que era la televisión española, al menos yo creo que era una institución, como la concibió el estatuto, y otra institución sin duda mucho más importante y trascendente para el país, que es la presidencia del gobierno. Eso no tenía sentido. Es decir, yo esperaba que con el tiempo se dieran cuenta que eso que estaba haciendo televisión era bueno para el país, era necesario y bueno para el país. Y creo que el ejemplo de independencia que dio fue muy notable, incluso de trato respetuoso y reconocedor de éxitos a todo el mundo. Ha manifestado públicamente que en el uso de sus facultades, que responde de ellas ante el Parlamento, no ante el gobierno, ha cesado a ofrecer información. Pregúntale a tío Cabanilla, hombre. O califico al ministro que llama por teléfono diciendo y a lo mejor a Volví lo llaman mañana diciendo, oye, que se acabó la clave, que estos señores han dicho unas cosas que quién sabe. O sea que si ve la barba... ¿Quiénes me pidieron la dimisión? Pues yo matizaría. Me la pidieron el presidente del gobierno y el presidente del partido. Y me aconsejaron esa dimisión el expresidente Suárez y el señor Cabanillas. Tengo una anécdota muy bonita, que es que años después, un día yo le propuse a Leopoldo Calvo Sotelo, quería que Leopoldo Calvo Sotelo, que ya había dejado de ser presidente hace años, colaborara en Hoy por Hoy, haciendo algún tipo de columna o algún tipo de opinión. Entonces quedamos para comer. Y cuando llegamos a comer, a mí me pasaba años, y me dijo, antes de empezar a hablar, antes de que digas nada, quiero pedirte disculpas por lo que ocurrió entonces. Un detalle que me parece extraordinario, porque por otra parte no tenía que pedirme disculpas de nada. En segundo lugar, yo ni me acordaba de lo que estaba diciendo. Me dejó claro entonces que era el presidente el que había... Sí, el presidente estaba apretando mucho, porque como digo, lo que ocurrió después del golpe de Estado fue, pues sí, tomaron unas decisiones correctoras, como la LOAPA, procesos autonómicos, y nosotros éramos, como digo claramente, un equipo constituido en un momento dentro de una lógica que el nuevo gobierno no pretendía seguir y que todos estaban considerando que se había ido un poco de las manos, que era excesiva y que era un error a corregir, ¿no?